noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor para todos ustedes. Realmente es un privilegio estar aquí para poder transmitir para todos ustedes lo que Dios nos ha hablado en el encargo del Señor hoy. Estamos aquí en vivo, desde la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, en los estudios de la sala JASPE, la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo, Brasil. Antes de entrar en la palabra, quiero dar algunos avisos rápidos para los hermanos. Primero, un pedido de los hermanos que sirven en Europa. Vamos a poner el slide. Observen bien el número de WhatsApp que ustedes tienen que anotar. ¿Qué es lo que los hermanos están pidiendo? Si ustedes tienen algún conocido, un miembro de su familia, amigos, colegas, que viven en Europa hoy, los hermanos querían entrar en contacto con ellos para poder predicar el Evangelio e incluirlos en la vida de la iglesia. Entonces, si ustedes conocen a alguien, entonces ustedes pueden enviar un mensaje para este WhatsApp con su nombre y todo para los que hermanos manden para ustedes un formulario para llenar y basados en el formulario pueden entrar en contacto con sus amigos, familiares. Y en el pasado nosotros tuvimos experiencias maravillosas de personas conocidas de los hermanos que vivían en Europa, y a través de estas personas el Señor pudo levantar varias iglesias en diferentes ciudades. Entonces vamos a cooperar con esto y tomen nota de este WhatsApp, pasen sus nombres y también soliciten el formulario para que ustedes completen. Vamos a hablar un poco de las ofrendas ahora. Primero las ofrendas de la campaña EAB es mía. Gracias al Señor todas las semanas entra un valor. Esta semana el valor cayó bastante y espero que haya sido por causa del Día del Misionero Internacional. Pero el valor total está bastante bien, está 270.000. Hace un mes y medio desde el término de la conferencia internacional. Y los hermanos pueden continuar ofrendando para este propósito. Pero como hablamos por causa de la proximidad de la fecha del Día Internacional del Misionero, podemos concentrar todo nuestro esfuerzo para el Día del Misionero Internacional. Vamos a ver las ofrendas para Venezuela ahora. Gracias al Señor, estamos casi alcanzando la meta y este valor para Venezuela también cayó bastante. Fue para 5.000 reales. Pero el total, vean que la meta es 150.000 y ya estamos en 143. Solamente faltan 7.000, entonces tenemos lo suficiente para el mes de septiembre. Cubrimos mes de septiembre, mes de octubre, noviembre. También está cubierto. Totalmente cubierto. El mes de diciembre también, el mes de enero también. Y el mes de febrero estamos con 18.000, faltan solo 7.000. Queremos agradecer a los hermanos por el amor, con los cariños del hermano de Venezuela. Y los hermanos de Venezuela agradecen y esto va a ayudar mucho a los hermanos de Venezuela para su sustento, su sobrevivencia. Y ahora, por último, vamos a ver la cuestión del Día del Misionario Internacional. Estos valores están más o menos regulares todas las semanas, pero estamos bien abajo de nuestra meta, que es atender 1.000.000 de reales, y el plazo es día 15 de noviembre. Nuestra experiencia es que en el pasado, todos los años tuvimos que prorrogar, y nos gustaría de no tener que hacer esto. Vamos a ver que tener que hacerlos. Todavía nos llega a 90.000 de la meta de 1.000.000. Dejemos explicarles un poco a esto, hermanos. Nosotros tenemos más o menos 250 hermanos con sus familias, 250 obreros, más sus familias, en todos los países, continentes del exterior. No estamos hablando de América del Sur, estamos hablando de todos los continentes. África, Europa, América del Norte, América Central. Un total de 250 misionarios.
Si nosotros levantemos 1 millón de reales, ¿cuánto va a dar para cada familia? Cada familia va a tener 4.000 reales. No, no es un valor muy grande. ¿Este valor para qué va a ser? Para suplir las necesidades especiales de los hermanos. Que normalmente el suplimiento mensual es muy apretado, no consigue suplir. Ellos precisan comprar alguna ropa especial. Ahora en el hemisferio norte va a ser el invierno y a veces por bajo de cero. Entonces, por ahí hay que hacer un tratamiento de dientes, cambiar los anteojos. Entonces son despensas que todo esto es caro en otros países. Son ofrendas para que los hermanos puedan suplir algo que su suplimiento mensual no daría. Entonces vamos a recordarnos de nuestros hermanos. La fecha es el día 15 de noviembre. Pueden hacerlo de varias maneras. La mejor manera es a través de la transferencia bancaria. Podemos mostrar de vuelta el slide de la cuenta. Tomen nota. Esto está siendo divulgado todas las semanas. También está en la central de ofrendas del instituto. Ustedes pueden apuntar su celular para la pantalla de su televisión y ahí va a entrar en la central de ofertas y ustedes van a poder ver las opciones DMI, Día del Misionario Internacional, o usar el primer link que tenemos en el texto de la descripción de esta transmisión y ya abre la central de oferta y ustedes también van a poder ver las opciones. Entonces, la mejor opción, la más rápida, en estos días de pandemia y en días y de aislamiento social, es la transferencia bancaria. Esto agiliza bastante. En las iglesias donde ya tuvieron las vueltas graduativas de las reuniones presenciales, ustedes también pueden recoger en el propio local. Claro, y ahí los hermanos van transfiriendo y depositando en la cuenta. Por lo que todo indica, nosotros vamos a tener que prorrogar y vamos a establecer como meta que el día 15 de noviembre es el domingo. Vamos a establecer como meta que si no alcanzamos, vamos a ver cuántas semanas más vamos a prorrogar. En el año del 2018 tuvimos que prorrogar 1 mes y poco para poder llegar a la cifra de 1 millón. El año pasado también nosotros prorrogamos y llegamos a 430.000 reales. No llegó ni a medio millón de reales. Este año está bastante bajo. Creemos que el Señor puede hacer todavía un milagro y puede transformar la situación y el valor se aumente para que los hermanos sean suplidos. Agradecemos al Señor, agradecemos a todos los hermanos por la cooperación. Cualquier duda que tengan, solo buscar a los hermanos responsables de su iglesia, a los cooperadores de su iglesia, que los hermanos podrán prestar esclarecimientos. Queridos hermanos, vamos ahora para la palabra y estamos viendo ese tema, ¿cómo escaparemos nosotros si negligenciamos tan grande salvación? Vamos a leer nuevamente este versículo de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3, solamente la primera parte. ¿Cómo escaparemos nosotros si negligenciamos tan grande salvación? Esta es la quinta reunión donde estamos hablando sobre esto. En verdad, cuando el Señor me dio este encargo, basado en Tesalonicenses, era para hacer solo una reunión. Hablamos bastante sobre el misterio de la iniquidad, sobre el virus que se está esparciendo a todo el mundo a través de todos los medios que el enemigo puede usar hoy, especialmente la dependencia virtual de los jóvenes, de los adolescentes y también de los adultos. Entonces la contaminación mental, los ataques del enemigo, nuestra mente, el bombardeo de las ideologías, todo esto efectivado a través de las redes sociales. Entonces hablamos bastante sobre el virus y cuando hablamos sobre el virus hablamos de la vacuna. Y en los tiempos de degradación nosotros precisamos vacunar a la iglesia, a todos los hermanos con la palabra, con el espíritu. Y es esto lo que Pablo hizo en el tiempo de Timoteo y Tito. En las 3 epístolas pastorales, primero y segundo Timoteo y Tito, Pablo habló muchas palabras.
con este encargo de vacunar a los hermanos delante de la degradación presente en aquella época. Entonces hoy también nosotros precisamos vacunar lo que hoy el mundo entero está haciendo a través de la propagación del ministerio de la iniquidad, es remover la restricción, el elemento restrictivo que impide que el anticristo aparezca. Y esta restricción es la ley de Dios. La ley de Dios que fue incorporada, la constitución de varios países y que en muchos países están queriendo ahora quitar estos ítems. El anticristo es el inicuo. Él es el hombre de la iniquidad. Inicuo quiere decir sin ley. Equidad quiere decir ley, la igualdad de todas las personas. Iniquidad es no tratar a las personas de igual manera. Es ser injusto. Entonces, iniquidad es ausencia de la ley. Anomía. Nomos es ley, anomos es sin ley. Entonces el anticristo no va a ser una persona que no va a respetar ley ninguna y cuando la ley es removida, él puede hacer lo que él quiere. Y es esto lo que está pasando hoy. En esta era postmoderna, en el postmodernidad, es esto mismo. Cada uno establece sus leyes, cada uno establece sus reglas. No existe una regla que gobierna la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente controla en el fondo? En el fondo es la palabra de Dios, la ley de Dios. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, la ley moral, que no fue quitada en el Nuevo Testamento, por lo contrario, fue enfatizada, reforzada por el Señor Jesús. Y hoy esta ley no es la ley de letras escritas en papel, en letras, sino que es la ley del Espíritu, que está grabada en nuestros corazones. El Espíritu trae la realidad de toda. Claro, el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y él se va a rebelar, como el hermano Pedro ya explicó en varias semanas. El hombre quiere rebelarse, quiere librarse del yugo de la ley de Dios para que él pueda hacer lo que quiera. Por causa de eso, nosotros hablamos sobre la vacuna. Hoy, delante de la pandemia actual, todos están esperando la producción de la vacuna contra el coronavirus. Y contra el virus de la iniquidad, Dios también preparó una vacuna. Y esta vacuna es la vacuna toda inclusiva. Es un espíritu todo inclusivo con la palabra. Entonces nosotros, Dios aplicó para nosotros todo y todos hoy tuvimos al Señor Jesús, fuimos vacunados. Pero muchos, queridos hermanos, no aplican refuerzo. Una vacuna tiene que tener refuerzos. Algunas vacunas, pocas, son vitalicias. Vacunó una vez y ahí está vacunado por el resto de la vida. La vacuna contra la fiebre amarilla. Cuando yo me vacuné por la primera vez contra la fiebre amarilla, cada 10 años, había que tomar un refuerzo. Ahora, por causa de la falta de esta vacuna, entonces, de acuerdo con el padrón internacional, es solamente vacunar una última vez y sirve para toda la vida. Pero hay vacunas que hay que tomar todos los años. La vacuna de la gripe, en mi edad, por ejemplo, es un grupo de riesgo. Todos los años hay que tomar la vacuna contra la gripe. H1 y en el futuro va a estar incluido también el coronavirus. Yo no creo que el coronavirus va a tener una vacuna vitalicia. Va a haber que vacunarse todos los años como la vacuna contra la gripe. Entonces, muchas personas recibirán la vacuna de la salvación inicial, pero no recibieron el refuerzo. Por eso muchas personas hoy fueron contaminadas. Su espíritu no es contaminado. El espíritu está entero. El espíritu es muy flaco, muy débil. Entonces, la emoción, la voluntad, la mente es contaminada y muchas veces las personas fican enfermas físicamente.
Lo que nosotros estamos mostrando, queridos hermanos, es que hoy muchas veces nosotros tomamos la salvación del Señor de una manera muy liviana, como si fuese algo que yo puedo dar, es una opción, es una opción mía. Si estoy con ganas, tomo y si no, no quiero. Esto es una afronta para el Señor. Nuestro Dios llevó 4000 años para producir esta vacuna. Y este es el intuito de esta serie de mensajes, en mostrar, queridos hermanos, los pasos, la riqueza, cómo Dios consideró todos los ítems, como Dios fue cuidadoso en preparar todo, y Dios tuvo que producir hombres, generación a por generación, para que Cristo fuese engendrado. Y llevó 4000 años desde Adán hasta Cristo. Y nosotros estamos viendo episodio por episodio, y principalmente en el libro de Génesis. En este libro son sembradas prácticamente todas las semillas de las verdades bíblicas, todos los hechos, la realidad de todo. La semilla fue sembrada en Génesis y estas plantas crecieron a lo largo de toda la Biblia. Y en el Nuevo Testamento nosotros recogemos los frutos. ¿Qué es lo que vimos las semanas pasadas? Nosotros vimos primeramente que el hombre creado fue contaminado, fue infectado con el virus del pecado, de la desobediencia, de la transgresión y de la muerte. A través del pecado entró la muerte. Entonces el hombre fue infectado y por causa de eso ocurrió la gran tragedia de la desconexión. El hombre se desconectó de Dios. Entonces inmediatamente, nosotros vimos la semana pasada, como Dios inmediatamente entró y comenzó a preparar la vacuna. Dios predicó el Evangelio para Adán y Eva. Dios, ¿qué es lo que hizo? Él, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, vamos a leerlo nuevamente. Él le predicó el Evangelio y prometió la vacuna. En versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gastamos una reunión entera hablando sobre esto. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la descendencia de la serpiente? ¿Y quién es el descendiente de la mujer? Nosotros vimos cosas maravillosas a través de esta promesa. Dios prometió enviar a su Hijo para hacer la vacuna, para realizar la redención por nosotros. Entonces, ahí fue la promesa, pero inmediatamente a través de la promesa, Dios actuó. Nosotros vimos la semana pasada el primer ítem de la preparación de esta vacuna en el Antiguo Testamento, para que Cristo pudiese venir. Entonces nosotros vimos en el versículo 21, hizo el Señor Dios vestimenta de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios no solo prometió, sino que luego después que prometió, en verdad el versículo 15 es maravilloso. Dios predicó el Evangelio para Adán y Eva. Dios no los condenó. Dios sí, por causa de su justicia, de su santidad, por causa de su gloria, Dios tuvo que expulsar al hombre del jardín. Pero antes de expulsar al hombre del jardín, guardando después que expulsó al hombre del jardín, guardó el jardín del Edén con querubines que tenían en las manos espadas que flameaban. El querubín representa la gloria de Dios. La espada representa la justicia de Dios. Y la llama de la espada representa la santidad de Dios. Estos son los 3 requisitos que los hombres violaron. Y estos 3 requisitos tendrían que ser satisfechos para que el hombre pudiese volver al jardín del Edén. Ese es el requisito de la gloria de Dios y de la santidad de Dios. El hombre fue contaminado. El hombre se tornó inmundo, ya no era más santo. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos carecen de la gloria de Dios. Y la justicia,
El hombre se tornó desnudo. El hombre intenta cubrir su justicia con las obras. Y nosotros vimos que en la semana pasada, como Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra vestimenta. ¿Qué es lo que hizo Dios ahí? Predicó el Evangelio. Claro, Dios estuvo triste cuando Adán se desconectó de ellos. Lo primero que hizo Adán fue esconderse de Dios. Sino que le dijo a Adán, ¿qué es lo que vos hiciste? ¿Dónde estás? Y en la semana pasada vimos, queridos hermanos, que se recuerden de esto, de cómo Dios precisa de la presencia del hombre. Si el hombre precisa de la presencia de Dios, pero Dios precisa más del hombre, de la presencia del hombre. Así como el ejemplo que Dios di de los padres de los hijos pequeños. De alguna forma, el niño se pierde. ¿Quién va a estar más triste? ¿Quién va a quedarse más desesperado? Van a ser los padres. Porque la conciencia de ellos es mucho más elevada. Entonces Dios hoy, muchas veces, usted y yo sentimos que no precisamos de Dios, pero con Dios no es así. Dios precisa de nosotros. Dios precisa de nosotros. Entonces, luego que se encontraron de nuevo, Dios predicó el Evangelio para Adán y Eva. Cuando Dios les dijo a la serpiente esto. Pero Adán y Eva escucharon y tengo certeza absoluta que Dios después explicó para Adán y Eva lo que sería la descendencia de la serpiente y qué es lo que sería el descendiente de la mujer. Dios prometió, ustedes son los primeros, pero va a haber generaciones y generaciones. Y más adelante va a ser producido un descendiente de la mujer, el Salvador de la humanidad, que va a morir por el pecador y va a redimirlo. Y de ahí Dios no solo prometió esto, Dios hizo algo. Y Adán y Eva vieron lo que Dios hizo. Dios entonces en el versículo 21, Dios mató un animal, probablemente era un cordero, derramó la sangre. Y Dios ha dicho, seguro dijo para Adán y Eva, de acuerdo con mi justicia, si no hubiera un derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y esto vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y Dios también habrá predicado el Evangelio para Adán y Eva. Miren para ustedes. Ustedes estuvieron desnudos y ustedes hicieron una ropa de hojas de figuera intentándose cubrir. Pero con el tiempo estas hojas se secan y ustedes quedan desnudos nuevamente. Yo voy a hacer una ropa para ustedes. Pero esta ropa es de piel. Para eso que un animal debe ser muerto. Este animal representa el Salvador de la humanidad. Mi hijo, que vendrá más adelante. Y voy a vestir a ustedes con una piel. No es la justicia de ustedes. No es ustedes hacer cosas con hojas, intentándose cubrir. Es mi hijo, Cristo, que va a hacer su vestimenta, que va a hacer su justicia. Y cuando yo vea para ustedes, yo voy a ver la piel, voy a ver mi hijo, que es su justicia. Entonces él predicó el Evangelio para Adán y Eva. Bueno, ahora hoy nosotros vamos a ver el capítulo 4. Nosotros vamos a ver primeramente cuál es el efecto de este Evangelio que Dios predicó para Adán y Eva. Nosotros vamos a ver también cómo este virus del pecado y de la muerte afectó la generación siguiente de la humanidad, los hijos de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que Dios hizo para contraponerse, para vacunar al hombre contra el fortalecimiento de este virus y también la propagación de este virus? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Quiero repetir, queridos hermanos, que en estas semanas en que estamos viviendo, paso a paso, cómo esta vacuna fue producida o cómo esta vacuna fue desenvolvida a lo largo de los 4000 años. Nosotros vamos a pasar para ustedes muchos ítems de las verdades fundamentales
que algunos tal vez nunca escucharon, que algunos tal vez escucharon pero no estaba completo. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para sembrar de la palabra fundamental, para que ustedes tengan fundamentos sólidos, pero no es para tener conocimiento. Este no es el objetivo. Esto es para valorizar su salvación. Hermanos, cuando ustedes ven el valor de su salvación, usted no va a abrir mano de la vida de la iglesia. Usted no va a abrir mano de su conexión con Dios. Si esta Biblia no tiene valor para usted, usted la deja en cualquier lugar, se pierde y para usted no es importante. Pero si esa Biblia tiene valor para usted, usted se apega a esta Biblia, así como en los lugares donde hay peligros. Hay peligro de asaltos, de robos. Los hermanos que nos orientan cuando estamos de visitas a ciertos países, que ustedes salen en grupo, por favor, colocan las mochilas en la parte de adelante, porque la parte de atrás puede cortar y robar las cosas. Las mujeres que tienen bolso, no solo se lo queden aquí en el hombro, sino que aseguren bien para poder tocar. Es lo que la Biblia habla en Apocalipsis para la iglesia en Filadelfia, para que ustedes retengan lo que tengan, para que nadie tome la corona de ellos. Ustedes pueden valorizar para poder entender que ustedes vieron el valor de esto. Si ustedes tienen una piedra ahí, ustedes no saben que aquella piedra es un diamante, usted no le da importancia, pero cuando usted sabe que es un diamante, la va a guardar y no la va a dejar en cualquier lugar. Entonces nosotros queremos valorizar para que nosotros no negligenciamos tan grande salvación. Un día cuando el Señor vuelva, como hablé la semana pasada, vamos a ser juzgados también. Si nosotros valorizamos la salvación que nos dio o negligenciamos. Si nosotros negligenciamos, la Biblia dice que nos vamos a escapar. A quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Tenemos que reconocer que Dios nos ha dado mucho. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 4 y leer. Yo voy leyendo y cuando tenga oportunidad voy a comentar. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí tenemos la primera generación siguiente a la generación de Adán y Eva. Abel, ¿qué significa? Significa respiración o vanidad, vacío. Un vacío de la vanidad de la vida humana. El hombre es igual que el aire, sale y se dispersa. Y es vacío, la vida del hombre es vacía, porque ellos perdieron la presencia de Dios. Ellos estaban afuera del jardín del Edén. Y veamos aquí, Abel, ¿qué significaba? Fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Vamos a comparar estas dos profesiones. ¿Quién es quien trabaja más? ¿Un pastor de ovejas o un labrador? Claro. Las ovejas hay que protegerlas y si viene algún animal, un lobo, hay un riesgo de vida. Pero en el día a día, las ovejas están pastando y usted está cuidando. O si es como explicamos en el Salmo 23, no hay mucho pasto, en aquel tiempo había bastante pasto. Pero en Israel, donde no hay mucho pasto, el pastor tiene que llevarlos junto a algunas piedras y ahí hay algunos montes de pastos y ahí comen. Pero cuando están comiendo, el pastor puede estar parado, descansando un poco. Pero el labrador no, el labrador tiene que levantarse temprano, trabajar en la tierra, debajo del sol, del calor, sudar. Y ahí hay que quitar las hierbas. Dios dejó una maldición en la tierra. Dijo que en el medio de la tierra
producirá su fruto en el medio de cardos y abrojos. Por eso es que hay, si ustedes ya trabajaron con, con jardinería y si han plantado cosas, es difícil ustedes plantar una huerta y que todo crezca bien. Usted no puede plantar nada dañino que todo viene solo. En el día que ustedes quieren plantar un pasto, ese pasto no va a dar. Va a ser bien trabajoso. Y es así. Entonces, humanamente hablando, Caín trabajaba mucho más, se esforzaba mucho más. Y esto, queridos hermanos, es una figura de cómo nosotros servimos a Dios. Nosotros creemos que muchas veces nuestro esfuerzo, hermano, trabajamos para Dios, hacemos esto, aquello, esto agrada a Dios. Pero en verdad no. Lo que Dios quiere es que nosotros sirvamos a Él de acuerdo con la voluntad de Él. Y siempre me recuerdo de nuevo, parece que todo me lleva para este versículo de Mateo capítulo 7, que dice así: muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no curamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Hicieron muchas obras para Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor va a hablar para ellos? En verdad os digo que no los conozco. Apartáis de mí, ustedes que practican la iniquidad. Entonces no es cuánto ustedes trabajan para Dios. ¿Qué es la religión? Caín, él era un buen hombre. Tal vez él tuviese un buen corazón, pero él no entendió el Evangelio. No entendió el Evangelio. Él entendió el lado de la maldición de Dios. Cuando Dios habló para Adán y Eva, él entendió desde el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces él entendió que se iba a tener que trabajar mucho para sustentarse. Sí, él escuchó también la palabra, pero llevó la palabra para el lado equivocado. Muchas veces pasa con nosotros. Nosotros podemos entender la palabra y entender de una manera errada, de acuerdo con nuestro concepto humano, la tradición humana, de acuerdo con nuestra mentalidad, queridos hermanos. Nosotros precisamos tener una mente renovada para escuchar la palabra de Dios y entender cuál es el verdadero encargo de Dios. Abel, ¿qué es lo que hizo? Él fue pastor de ovejas. ¿Precisaba gente para plantar? Sí, precisaba. Entonces hasta aquí Caín no se equivocó en nada, él fue labrador. Él estaba siguiendo la dirección de Dios. Hasta aquí estaba todo bien. Y Abel, ¿qué es lo que hacía? Usted puede decir, era solo un pastor de ovejas. ¿Para qué eran las ovejas? ¿Era para comer? ¿Era para tener carne de ovejas? No. Porque en aquella época el hombre no podía comer carne. El hombre solo comía de la vida vegetal, solo comía verduras. La vida vegetal, las plantas, trigo, cebada y así en adelante. Y verduras y frutas. Vamos a leer algunos versículos. Génesis 1:29. Y dijo Dios: aquí os he dado todas las plantas que dan semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Entonces Dios definió que el alimento del hombre sería a partir de la vida vegetal. La vida animal no sería alimento para el hombre, solo la vida vegetal. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 18. Cuando Dios dejó una maldición en la tierra. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que no te mandé, comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, Caín, él entendió esto. Él fue a trabajar en la tierra y él se esforzó bastante si él era quien trabajaba más. Veamos el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y tú comerás
plantas del campo. No dice tú comerás de la carne de los animales. El hombre no comía carne. ¿Cuándo que comió? ¿Cuándo comenzó a comer carne? Después del diluvio, capítulo 9. Génesis, capítulo 9. Después del diluvio, después que Noé salió del arca, entonces Dios cambió. Aquí es como si fuese una nueva creación de nuevo. Aquí hay muchos versículos que Dios habló en la creación del hombre. En el momento de crear el hombre. Dios repitió aquí, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y le dijo: sed fecundo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Es la misma bendición que dio para Abraham. Porque ahora en la tierra no había ningún hombre más. Solo existía la familia de Noé, su esposa, sus hijos. 8 personas solamente. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo el animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os le he dado todo. Antes solo la hierba verde era para alimento, ahora todo lo que se mueve, cualquier animal, era para alimento. Entonces, aquí el hombre podía comer la carne. Entonces, en el tiempo de Abel, las ovejas no eran para alimento. ¿Eran para qué? Era para sacrificios, para las ofrendas. Abel entendió el Evangelio. Él sabía y escuchó de la parte de Adán y Eva, de sus padres. Esto era una familia, queridos hermanos. Esta era una familia que predicaba el Evangelio. Queridos hermanos, queridos padres, todos nosotros que somos padres precisamos predicar el Evangelio para nuestros hijos. Yo tengo miedo de que muchas veces los padres solo dependen de las reuniones para la educación espiritual de sus hijos. Es necesario que en sus hogares, queridos hermanos, que son padres, ustedes tengan por lo menos un día de la semana en que se sientan con sus hijos para predicar el Evangelio para ellos, enseñar la Biblia para ellos, enseñar los mandamientos para ellos, enseñar el padrón moral de Dios para ellos, enseñar a sus hijos a tener temor de Dios, para que ellos aprendan a orar, aprendan a invocar el nombre del Señor, aprendan a cantar, aprendan a ejercitar el Espíritu. Esto no viene fácil, queridos hermanos. Si ustedes no hicieran esto, ustedes no están vacunando a sus hijos. Y ellos en la escuela, entre sus amigos, son contaminados. Y cuando llegan a la adolescencia, prácticamente es irreversible. Si ustedes quieren salvar a su hijo, precisan vacunar a su hijo. En verdad, vacunarlo desde el vientre materno y no parar. Repetir la dosis es lo que Dios habló en Deuteronomio capítulo 6. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andas al camino, al entrar en la casa, al salir de la casa, no parar de hablar la palabra de Dios. La palabra tiene que estar en tu frente y en la mano. Entonces, queridos hermanos, nosotros precisamos predicar el Evangelio para nuestros hijos. Adán y Eva predicaron el Evangelio para sus hijos. Caín no entendió, pero Abel entendió. Adán y Eva han hablado luego, después que Dios le dio la maldición a la serpiente. Le explicó para nosotros el significado de la serpiente, del descendiente de la mujer. Él explicó para nosotros sobre la enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahí que es lo que Dios hizo. Dios mató un animal, Caín y Abel. Él mató un animal, derramó la sangre, y ahí Dios explicó que si una sangre no hay perdón de pecado. Y ahí Dios tomó la piel e hizo ropa para nosotros, para cubrirnos. Queriendo decir que la justicia nuestra viene de Dios. Dios nos cubre con la justicia de Él.
Papai e mamãe fizeram Papá, mamá hicieron roupas com folhas de hojas figueira. ropa con hojas de Mas com o tempo, a higuera, nudez se expunha pero de con novo, mas el Deus tiempo de la fez desnudez se uma exponía de roupa vuelta. de Entonces pele. Dios hizo una ropa de piel para nosotros. Para isso tinha que Para morrer esto um había animal, que tinha de morrer. morir un Isso animal. representa a redenção Y esto de Deus. representa la Daí redención de Abel Dios. entendeu, por Y isso ahí ele Abel foi entendió y es criar por eso que él ovelhas, fue a crear ovejas para poder ter animais, para poder tener sacrificar animales a para Deus. sacrificar a Dios. Eu quero continuar falando Yo um quiero pouquinho mais continuar sobre a hablando un questão do poco más sobre evangelho, la daí nós cuestión del vamos Evangelio y avançar. nosotros vamos a avanzar. Na questão da En la pregação do cuestión de la evangelho. predicación del Olha só, Evangelio. vamos ler vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Abel Abel creu no evangelho. creyó en el Evangelio. Caim não creu no evangelho. Caín no creyó Él en el ouviu Evangelio. Él E escuchó decidiu y decidió agradar a Deus agradar à a sua Dios maneira. de su manera. Não tinha nada de errado No em tenía nada de plantar, equivocado em en plantar, lavrar a terra, en mas labrar é la a questão tierra. do sacrifício que Pero ele la cuestión ofertou del mais sacrificio tarde. que lo Vamos ver ofrendó isso más logo, tarde. logo. Vamos Ahora ler vamos a ver eso. Hebreus capítulo Vamos a ver 11, Hebreos capítulo 11, versículo 4. versículo 4. Pela fé, Por la fe, Abel ofreció a Dios mais excelente sacrifício que Caín. do que Caim. Os dois sacrificaram. Os dois Nós vamos ler logo, sacrificaram. logo. Pelo qual Por lo obteve cual alcanzó testemunho de ser testimonio justo, de que era tendo justo, a dando aprovação de Dios Deus testimonio quanto às suas de sus ofertas. ofrendas, Por meio dela, y muertos também mesmo aún depois de morto, habla ainda por ella. fala. Então voltemos agora a Gênesis, capítulo Volvamos a Génesis 4, capítulo 4 y vamos a leer los versículos 3 y 4 para que entendamos. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No había nada en él ser labrador. Él trabajaba y Dios honraba esto. Dios mismo habló que del sudor de tu rostro comerás de tu pan. Entonces él lo hizo de acuerdo con la palabra de Dios. Pero en el momento de ofrendar para Dios, él se equivocó. Él trajo de la ofrenda, y esto todo, hermanos, es resultado de la contaminación del virus, de la iniquidad. El enemigo hoy puede decir para ustedes, para mí, puede servir a Dios, pero no precisa servir a Dios de la manera de Él. Sirva a Dios de tu manera. Use el método humano. Hoy existe mucho servicio a Dios y esto permea y está lleno en muchas iglesias evangélicas. Es servir a Dios a la manera del hombre. Aparentemente algo muy bueno, pero no es de acuerdo con la voluntad de Dios. No es de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Caín hizo? Trajo del fruto de la tierra, do seu labor humano, do seu fruto de esforço su humano, trabajo para humano sacrificar, para sacrificar a Dios, para trazer uma oferta para traer a ofrendas para E Dios. Abel, por sua vez, Y Abel trajo trouxe das también primícias do de seu los primeros rebanho. Ele fez primogénitos de sus exatamente ovejas. como Adão e Eva Hizo exactamente como falaram Adán y para Eva ele, hablaron para él, Deus fez. lo que Dios Ele hizo. trouxe das primícias. Él trajo de los primogénitos de su rebaño, Derramou o seu sangue. de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua. Pero no miró con agrado a Caín y una ofrenda suya. Entonces, y se engañó Caín en gran manera y desmayó su semblante. E sua oferta. Mas se agradou de Abel, Pero se agradó de Abel y su ofrenda. Porque Abel siguió la manera de Dios. ele seguiu as verdades do Evangelho. Então eu quero ler aqui. Él siguió las verdades del Evangelio. Yo leí para ustedes Hebreos 11:4. Por la fe, Vou ler de novo. y voy a leer de vuelta. Pela fé, Abel ofertou, Por la fe, Abel ofrendó, ofreceu a Deus la más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Qué es la fe? Então vamos ler Romanos. ¿De dónde viene la fe? Vamos a ver Romanos Ultimamente. 10:17. Então isso mais uma vez, irmãos. Esto venimos hablándolo varias veces. Falado sobre Una vez más, muestra lo que hemos hablado sobre el tripe de las epístolas a los tesalonicenses. Fe, amor, ¿qué más? Amor y esperanza. ali, na hora de Ahí, en el momento de ofrendar, Caim Caín y Abel estaban haciendo una obra. Mas a obra de Caim não, Pero la obra de Caín no fue una obra de fe,
Pero la obra de Abel, sí, fue una obra de fe. Aquí, en Hebreos, habla por la fe. Abel ofrendió. Vamos ler então Romanos capítulo 10. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo E 17. assim a fé vem pela pregação. Y así la fe viene por la A fé predicación. vem pelo ouvir. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. De onde veio a fé? ¿De dónde viene la fe de Abel? Dele Viene ouvir de él a palavra. escuchar la palabra Adão e Eva que Adán y Eva falaram para ele. hablaron para él. Adán y Eva predicaron el evangelio para Caín y Abel, y Abel creyó en la palabra. Ele ouviu a palavra. Él escuchó la palabra y ahí tuvo fe. Y basado en esta fe, Ele él então entonces ofereceu o seu ofreció su sacrificio. Esto fue una obra de fe. E ele ofereceu. Y él ofreció Antes mesmo de haver qualquer antes de que exista cualquier de Dios, la ley mosaica. Abel já estabeleceu Abel ya estableció o precedente. el precedente. Ele ofertou, Él le ofrendó a Dios de los primogénitos de su Olha rebaño. só mais tarde, na lei mosaica, quando Veamos en la ley mosaica cuando Dios definió mandamentos e los mandamientos y los estatutos. Vamos ler Números, capítulo Vamos a leer Números 18. Números capítulo 18, versículo 17. Números 18, Mas o primogênito 17. o primogênito Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja o el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Esto fue exactamente lo que Abel hizo. pela fé. Por la fe, él hizo algo que Dios hablaría para su pueblo centenas de años más tarde. Pela fé ele já praticou. Y por la fe él ya practicó esto. 4 de Gênesis. Versículo 4 de Génesis 4. Trouxe das primícias Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de y los gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Queridos hermanos, nuestro servicio a Dios tiene que ser a través de las primicias de nuestro rebaño, que representan a Cristo. não é a sua obra, No es su obra, no es su esfuerzo, sino servir a Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios con Cristo, representado aqui. representado aquí en las ofrendas de Abel por las primicias de su rebaño. Cristo é o Cordeiro. Cristo es el Cordero de Dios. Então, o princípio, Entonces el principio aquí, o el principio es que nosotros mismos, en nuestra obra a Dios, en nuestro servicio a Dios, tener el efecto de la vacuna, es servir a Dios con Cristo. Solo Cristo agrada a Dios. fora de Cristo, Fuera de Cristo no hay nada que agrade a Dios. melhor que a coisa Por lo mejor que sea, Queridos irmãos, vamos queridos parar hermanos, vamos a parar de esta ilusión. Tenemos que servir a Dios con Pode ser Cristo. uma coisa muito Puede ser algo muy bonito, una cosa lujosa, wow, tremenda, todo un elogio, pero si no tiene Cristo no tiene valor delante de Dios. mas por outro lado pode ser Pero por otro lado puede ser una cosa muy simple, uma coisa aos olhos do homem. una cosa que a los ojos de los hombres hasta que sea despreciable, pero si tiene Cristo, Dios valoriza y Dios va a galardonar. Entonces vamos a continuar la lectura, versículo 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Y se engañó Caín en gran manera y se decayó su semblante. Aquí está el virus de la iniquidad, el virus del pecado. Insatisfeito. Y acá él estuvo insatisfecho. Muitas vezes, queridos Muchas veces, queridos hermanos, no nosso serviço a Deus, en nuestro servicio a Dios, acontecem na cosas igreja. pasan en la iglesia. A insatisfação. Y la insatisfacción es generada en nosotros. Cuidado con la insatisfacción. Eu aprendi na vida da igreja Aprendí en la vida de la iglesia que nos con hermanos que nos enseñaron, nos perfeccionaron, que quando há uma que rebelião, cuando hay una rebelión en la vida de la iglesia, geralmente generalmente viene por causa de por causa mágoas não perdoadas, de problemas no perdonados segundo, por causa y segundo, por causa de ambición no satisfecha, por insatisfação. por insatisfacción. Comienza todo por insatisfacción. Insatisfação com a liderança. Insatisfacción con la lideranza, insatisfacción con cómo las cosas son hechas. Entonces esta insatisfacción poco a poco produce la rebelión. Caim se rebelou. Caín se rebeló contra Dios aquí. Ele ficou insatisfeito Él estuvo insatisfecho, se enojó, contra Deus. se iró contra Dios. E
y su semblante se decayó. Inmediatamente se veía la expresión de la contaminación de este virus. Muchas veces, queridos hermanos, ustedes ven a un hermano alegre sirviendo y él escucha el hablar de algunas personas. Y usted notó aquello y inmediatamente el semblante se le cae. Le dijo, ahora estoy viendo las cosas, pero la persona ya no es la misma, perdió la alegría. Perdió la alegría de servir a Dios. Fue contaminada. Cuidado, queridos hermanos, con lo que ustedes escuchan, con lo que ustedes acogen. Tenemos que protegernos. Tenemos que levantar nuestra... Tenemos que revestirnos con la coraza de justicia, nuestro escudo de la fe, nuestro yelmo de la salvación. Entonces, el versículo 6 le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has engañado y por qué han descaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuidado. Esa insatisfacción tuya puede generar el pecado. Y tu deseo será contra él. Y a ti te cumple que lo domines. Usted precisa ejercitar tu espíritu para dominar su alma. La ira, la rabia, la insatisfacción es todo del alma. Usted precisa ejercitar su espíritu. Claro, con Caín no había Cristo en el espíritu de él, era bien más difícil. Empezaba a dominar su deseo, dominar su mente y su emoción. Y ahí veamos, queridos hermanos. Pero Caín no hizo esto y ese virus se multiplicó en Caín. Dijo Caín a Abel, su hermano, y sucedió que se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El virus lo llevó a Caín a practicar el primer homicidio de un mandamiento que Dios más tarde haría a los israelitas. No matarás. Aquí él ya violó este mandamiento. Y ahí le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces aquí él mintió. Violó el principal mandamiento, no dirá falso testimonio. Solo en este pequeño trecho, él violó dos mandamientos que Dios definiría más tarde. No matarás y no mentirás. Aquí en Juan 8:44 vemos Jesús definiendo para los discípulos que el diablo es el padre de la mentira. Vamos a leer Juan 8:44. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, Caín cometió homicidio desde el principio. Aquí Jesús está hablando de referencia a Caín. Él fue homicida desde el principio. O sea, el diablo infectó a Caín, llevando a Caín a practicar el homicidio. Y jamás afirmó la verdad, porque en él no hay verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Entonces Caín cometió estos dos pecados ahí, el homicidio y la mentira. Vamos a ver el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiero aprovechar para explicar. La sangre de Abel estaba hablando. ¿Cómo es que la sangre puede hablar? Esto es algo bíblico. Vamos a leer Hebreos 12. La Biblia usa esta cuestión de la sangre hablar para dos personas, para Abel y para Cristo. 12:24 de Hebreos. Y Jesús, el mediador, del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús hoy habla. Cuando usted aplica la sangre del Señor Jesús, Él habla. La sangre de Jesús tiene poder, habla delante de Dios. Y Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia.
La sangre de Abel hablaba desde debajo de la tierra. La sangre de Cristo, del Cordero de Dios, habla desde los cielos. Y entonces tenemos la sangre hablando de la tierra y la sangre hablando de los cielos. Hoy tenemos la sangre del Hijo de Dios, que habla por nosotros. Este fue un paréntesis que abrí. Versículo 11. Es ahora aquí maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Aquí también de la desconexión. La desconexión se tornó más fuerte todavía. Aquí Caín, en vez de arrepentirse, no, él quiso escapar para más lejos de Dios. Queridos hermanos, no hagamos esto. Dios nos está esperando a usted y a mí, para que nosotros nos volvamos al Señor. Reconectémonos de vuelta con el Señor. Él espera esto de nosotros. No vamos ahora a intentar justificarnos, estar mal con Dios, alejarnos de Dios más todavía. Aquí podríamos haber tenido más oportunidades. Me perdona, Dios. Y él habló: usted me está lanzando sobre la faz de la tierra, y de tu presencia me voy a esconder. Seré fugitivo y errante por la tierra. Quien conmigo se encontrara me va a matar. Entonces le dijo: cualquiera que matare a Caín será vengado 7 veces. Y colocó una señal en Caín para que no lo hiriese de muerte, quien quiera que lo encontrase. No tengo tiempo para explicar muchas cosas. Vamos al 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Y aquí él perdió totalmente la presencia del Señor. Aquí hubo una desconexión final. Adán y Eva se desconectaron de Dios en el jardín de Edén. Pero a través del Evangelio hubo una reconexión, aunque fuese total. Todavía no fue más en la manera que era en el jardín de Edén. Había en el temor de Dios. Había promesa de Dios. Creían en la promesa de Dios. Incluso Abel creyó en la palabra de Dios, y por causa de esto, él estaba conectado con Dios. Él todavía tenía comunión con Dios. Aunque no sea como en el jardín, en la parte física, pero espiritualmente ellos tenían esta comunión. Aquí en el versículo 16, salió Caín, él perdió totalmente la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vamos a ver 17. La segunda mitad. Caín edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Cuando el hombre pierde la presencia de Dios, él pierde el ambiente del jardín de Edén. Lo que Dios preparó para el hombre fue un jardín. Un jardín donde tenemos la presencia de Dios. Un jardín donde somos suplidos, donde tenemos suplimiento de Dios. Un jardín donde tenemos el disfrute. Dios es nuestro pasatiempo. Dios es nuestro disfrute. Y en el jardín nosotros tenemos la seguridad. Dios es nuestra seguridad. Dios es nuestra protección. Aquí, cuando Caín perdió la presencia de Dios, él creó, edificó una ciudad. Es una cultura paralela. Dios no pidió para un hombre construir ciudad, pero un hombre sin Dios construyó una ciudad. Caín aquí construyó una ciudad para su sobrevivencia. Y ahí viene, Dios quiere edificar el edificio de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia, y en la eternidad la Nueva Jerusalén. Pero Satanás comenzó aquí un edificio paralelo con esta ciudad. Esta ciudad es la semilla de la Torre de Babel, que más tarde, que ahora ya existe, en Apocalipsis va a estar en plena manifestación.
en la Gran Babilonia. Esta cidade aqui. Esta ciudad aquí es la semilla de la Gran Babilonia. Então, continuando a leitura, versículo 19. Lameque Continuando la lectura, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Feada y el nombre de la otra Silá. Y Adad dio a luz a Jabal. que habitam em tendas. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Seu irmão era Jubal. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Zilá, por sua vez, deu Y Sila también dio a luz a Tubal, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. queridos irmãos, Queridos hermanos, o homem criou uma el hombre creó una cultura paralela, sem Deus. una cultura sin Dios. Então, na humanidade, agora havia duas linhas. Entonces en la humanidad había dos A líneas. humanidade estava contra La humanidad estaba contaminada con el virus del pecado y de la muerte, con el virus de la iniquidad. Havia uma linha. Había una línea, Linha em que la línea aqueles en que aquellos que creram no que creyeron en el Evangelio de Dios, creyeron en la palabra de Dios e seguiram a linha, y siguieron la línea divina, fazendo a vontade de Deus. haciendo la voluntad de Dios, esperando que un día del Salvador pudiese venir. Havia uma outra linha, a linha da rebelião. Había otra línea, la línea de la rebelión, que sacudieron sobre sí el dominio de Dios E quiseram criar uma cultura. y quisieron crear una cultura paralela. Es lo que existe hoy. No mundo você vê claramente Hoy en el mundo ustedes ven claramente dos líneas. aqueles que são La línea de aquellos que son de Dios, povo de Deus, dos filhos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, cada vez mais, que estaba cada vez más mais fina, mais fraca, fina, más débil, menos dominante. menos dominante. ¿Por qué? Iniquidade se multiplica. Porque la iniquidad se multiplica. A grande maioria das pessoas, La gran mayoría de las personas prefieren essa outra linha, esta otra línea, la línea de la cultura humana, a linha da Torre de Babel, a linha da grande la Babilônia. línea de la Torre de Babel, la línea de la Gran Babilonia. Nós somos da primeira Nosotros somos de la primera línea, queridos hermanos. linha de Deus. Somos de la línea de Dios. Igreja em Filadélfia, Dios habló para la iglesia en Filadelfia. Tiene pocas fuerzas. força realmente. Hoje, diante da multiplicação Hoy, delante de la multiplicación del virus, nós temos de la iniquidad, irmão Pedro tenemos poca fuerza. falou muito bem. El hermano Pedro habló muy bien. Não adianta entrar em conflito. No sirve entrar en conflicto, O que nós precisamos no sirve pelear, pregar o evangelho. Não adianta. sino que es predicar el Evangelio. No sirve. Não adianta. Hoje estão querendo passar Hoy leis. están queriendo pasar muchas leyes, las cuales nosotros no concordamos. No sirve tomar estas leyes, estas propuestas y colocar en los grupos de WhatsApp para levantar controversia. Vamos a luchar, vamos a brigar. Precisamos orar e pregar. Nosotros precisamos orar y predicar el Evangelio. Nosotros oramos gracias al Señor. Una de las leyes que está 11 ou 12, o Supremo Tribunal e a el día 11 y 12 el Supremo Tribunal graças a Deus. ya fue eliminado. Gracias a Dios. Hoje precisa Hoy la iglesia precisa orar para conter a onda para contener la onda de la iniquidad y precisa predicar el Evangelio. a única La única manera no es pelear, la única manera es vacunarse. louvado seja o Senhor. Então, Alabado sea el Señor. Entonces aquí, leitura, continuando la lectura, com essa cidade con esta ciudad cultura humana surgió toda esta cultura humana. veio Y ahí vino, irmãos queridos hermanos, as várias facetas las varias facetas de esta cultura humana, as suas seus vários aspectos. sus varios aspectos. Primer aspecto, Representado na pessoa de Jabal, representando a la persona de Jabal, este fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El hombre creó una ciudad para su sobrevivencia, sua proteção, para su protección y su sobrevivencia. Una de las ramificaciones es el ganado. não vou depender No voy a depender da chuva, del campo, de la lluvia, criar gado. de Dios. Yo voy a crear ganado. Gado não era El ganado puede dar leche. dava leite. Era para comer, pero también daba leche y podían beber leche. E com o gado, Y con el ganado, eu posso ir para esse lugar, para aquele yo lugar. puedo ir para este lugar, para todo lugar. Donde hay pasto, yo voy. Entonces el hombre creó su propia manera de sobrevivencia, de sustento. La creación de ganado. No era para sacrificio, era para su sobrevivencia. Versículo 21. Seu irmão, El versículo pai de todos que tocam 21. Shubal,
Él fue padre de todo lo que tocan arpa y flauta. El hombre cuando perdió la presencia de Dios no solo perdió sustento, sino que él comenzó a criar ganado, sino que el hombre también perdió el placer, perdió la alegría. Entonces el hombre precisaba de entretenimiento, diversión. Entonces, ¿qué hicieron? Creó la cultura del entretenimiento, que hoy está tan fuerte. Hollywood, películas, deporte, música, Netflix, cinema, todas essas coisas. cines, todo eso. Então aqui, Entonces aquí fue la semilla. Jubal foi o pai Shubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, representando representando aquí el mundo de la o diversión, mundo do entretenimento. el mundo del entretenimiento, el mundo del pasatiempo. Del jardín, Dios era el pasatiempo. Irmãos, Queridos hermanos, passatempo ¿cuál es su pasatiempo hoy? ¿Esas cosas del mundo o es Dios? Yo voy a decir cuál es mi pasatiempo. Mi pasatiempo es la vida de la iglesia. Aleluya. torcendo para que logo Yo estoy presenciais possam esperando que luego las reuniones presenciales estén funcionando en pleno andamiento. ver os irmãos todos Mi pasatiempo es ver a todos los hermanos juntos, liberando el espíritu, disfrutando. Ese es nuestro pasatiempo. Claro, querido, que tenemos pasatiempos humanos. Puede ir a pescar, puede jugar fútbol, filmes se puede asistir a una película si quiser. Pero nuestro pasatiempo principal es Dios. o homem é Sin Dios, el hombre es vacío. o homem tem buraco El enorme, hombre tiene un agujero enorme que quiere llenar con un montón de cosas. mas Deus é a nossa diversão. Pero Dios es nuestra diversión, la vida de la iglesia es nuestra diversión, la vida de la iglesia es nuestro pasatiempo. Quando nós estamos vazios de Deus, Cuando estamos vacíos de Dios, sin la presencia de Dios, hasta hermanos de la iglesia procuran que boliches, bailes, bebem beben para poder se divertirem, para preencher o vazio. para poder divertirse, para llenar ese vacío. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, Dios es nuestro entretenimiento. Dios es nuestra alegría. E terceiro, Y tercero, Zilá por sua vez deu a luz a Tubal. Silá por saber dio a luz por su Tubal Caín, y Tubal Caín fue artífice de todo obra de bronce y de hierros. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Me recuerdo que el hermano Don nos hablaba todas estas cosas para nosotros. Esto simplemente repitiendo aquí As muitas e muitas las muchas y muchas veces que el hermano Don compartió esto. De la industria, do sustento, da del sustento, de la industria, del entretenimiento y de la industria de la seguridad, de la protección, porque perdieron la presencia de Dios. En el jardín el hombre tenía sustento, tenía alegría. En el jardín el hombre tenía protección y seguridad. Pero fuera del jardín el hombre no tiene más seguridad. El hermano Don siempre acostumbraba a hablar para nosotros todo el tiempo este evangelio, esta palabra. Daí que o Tubal Caim fez, Y ahí que Tubal Caín hizo, inventou as él inventó las armas, as armas, las armas, as armas para matar, las armas para matar, para defenderse. Entonces hoy existen grande indústria, una gran industria de las armas, armas de fogo, armas de fuego, inclusive muito conflito e briga. muchos conflictos en la legislación, si el hombre puede o no puede tener porte de arma. Entonces también es una pelea eterna. O homem sem Deus El hombre sin Dios não tem proteção. no tiene protección. Mais que o homem procure se Por más que el hombre busque protegerse sin Dios, fala, y la Biblia dice, se Deus não está conosco, em si vão Dios no está con nosotros, mas quando nós temos Deus, pero cuando nosotros tenemos a Dios, estamos protegidos. quantas vezes nós temos, ¿Cuántas veces nosotros tenemos testimonios de cómo Dios nos guarda? claro, queridos irmãos, Claro, queridos hermanos, muitas vezes nós temos situações muchas veces nosotros tenemos situaciones que permitiu, nós en que Dios permitió y nosotros nos entendemos, pero que hubo situaciones de peligros, que acontecieron accidentes y muertes con los hermanos, pero de una manera general Dios nos guarda. Então aqui, queridos irmãos, Entonces aquí, queridos hermanos, el hombre fuera del jardín perdió la presencia de Dios. Entonces el hombre precisaba construir una ciudad para sobrevivir. El hombre creó ganado para alimentarse, sustentarse. inventou os instrumentos musicais, El hombre inventó los instrumentos musicales e o homem inventou, criou as para poderse entretener, para poder creó las armas para protegerse. Y voy a saltar al versículo 23 y 24. Voy a leer 25 para finalizar. Deus, Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios dijo ella,
Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Nosotros ya explicamos que el nombre de Abel significa aire, vacío, vanidad de la vida humana, sin Dios. Cuando el hombre no tiene Dios, pasa como aire, como viento. Y el hombre es vacío. Y aquí, al hijo de Set, le puso el nombre de Enos, que significa hombres. Enos significa hombres. Pero esta palabra significa que es un hombre frágil, un hombre mortal. Este hombre, que antes era Abel, que pasa como aire y que es como vacío, este hombre es frágil y es mortal. Enos, hombre, tenía conciencia. El hombre se daba cuenta. Nosotros perdimos la presencia física de Dios. Nosotros perdimos un ambiente maravilloso del jardín del Edén. Y veamos para dónde los hombres están yendo. La línea de Caín. Ellos tienen una ciudad. El pueblo de Dios no moraba en ciudades, moraba en tiendas. Ellos tienen una ciudad. Perdieron Dios para su sustento, están criando ganado. Perdieron Dios como su alegría, tienen los instrumentos musicales que inventaron. Perdieron Dios como su seguridad, inventaron armas para poder matar a los otros y protegerse. Nosotros no queremos seguir esta línea. Nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Sin Dios, yo no tengo sustento. Sin Dios, no tengo alegría. Y sin Dios, no tengo protección. Oh Señor, nosotros somos frágiles y mortales. Y ahí se comenzó a invocar el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento era Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. En nuestra Biblia es Señor. Toda vez que ustedes vean en la Biblia es Jehová en hebraico. En el Nuevo Testamento es oh Señor Jesús. Ustedes precisan de sustento. Oh Señor Jesús. Él es tu sustento. Usted precisa de alegría, de pasatiempo, de diversión, de entretenimiento. Oh Señor Jesús. Él es tu alegría. Usted precisa de protección. Oh Señor Jesús, Él es tu protección. ¿Cuántas veces en el medio de accidentes, en el medio de peligros, hasta tenemos testimonios de personas que fueran libradas de asaltos simplemente por invocar el nombre del Señor? Oh Señor Jesús, este fue un gran ítem de la vacuna que Dios dio para el hombre poder actuar contra la línea de la iniquidad, contra la línea de Caín. Ellos construyen ciudades, ellos crían ganado, ellos tienen sus instrumentos musicales, su industria de entretenimiento, ellos tienen sus armas, pero nosotros invocamos el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Unos confían en autos, otros en caballos. Nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no confiamos en la línea de la cultura de la línea humana. Aunque estemos en la cultura humana y precisamos utilizar algunos recursos para poder vivir en esta tierra, pero no confiamos en estas cosas. Confiamos en el Señor. Hermanos, el nombre del Señor, la semilla del nombre, del invocar el nombre del Señor, fue sembrada aquí. Y esta línea fue seguida por todo el pueblo de Dios. Y hasta hoy, esta línea está con nosotros hoy. A lo largo de los siglos en la historia de la iglesia, este ítem tan importante de la vacuna, que nos inocula, que nos vacuna contra el virus de la iniquidad. Esta línea se perdió.
Pero gracias al Señor, en el siglo pasado, en la vida de la iglesia, esta línea fue restaurada. Y hoy usted y yo, oh, cómo es precioso, a cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, usted y yo podemos invocar el nombre del Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Pónganse de pie, vamos a invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Pónganse de pie, queridos hermanos, no se quedan acomodados en el sofá, en su silla. Vamos a ejercer el Espíritu, vamos a tomar esta vacuna. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse. No es 3 veces, no. Tal vez su situación requiere que se invoque 100 veces. No sea perezoso. Si usted no se siente liberado, libre, una cosa oprime usted. Invoque el nombre del Señor. Tome esta vacuna para liberarse, para terminar con este virus. Si fuera necesario, invoque 100, 200 veces. Usted se va a liberar. Valorice el nombre del Señor. Valorice esta tradición que Dios nos dio en la vida de la iglesia. Todo aquel, Romanos 10, voy a terminar con ese versículo. Romanos 10, versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego. Una vez que el Señor de todos es rico para con todos los que invocan. Si el hombre es vacío, el hombre es vacío, Abel. El hombre Enos es frágil, es mortal. El hombre es pobre. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, somos fuertes, somos ricos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo sé que usted conoce este versículo. Este es uno de los versículos más conocidos de la vida de la iglesia. Pero valorice este versículo. Practique este versículo. Invoque el nombre del Señor a todo tiempo. Si usted hay mucho tiempo que no invoca, vuelva a invocar. Restaure esta práctica en esta vida. Esta es una de las vacunas. El nombre del Señor contiene lo que vamos a ver en todas las semanas siguientes. Todos los ingredientes, todos los elementos de la vacuna están en este nombre. Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. La dosis toda inclusiva es aplicada a usted. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por tu nombre. Señor, hoy vemos en el mundo una línea, una cultura totalmente sin Dios, independiente de ti. En esta línea los hombres procuran su propia sobrevivencia, su sustento, sin ti. Procuran llenar su vacío a través del entretenimiento, sin ti. Y procuran protegerse sin ti. Sin ti nosotros nada somos. Sin ti somos frágiles y mortales. Oh Señor Jesús, gracias por esta vacuna. No queremos seguir la línea de Caín. Queremos seguir la línea de Abel. Queremos servirte de acuerdo con tu voluntad, teniendo Cristo como nuestro servicio. Y queremos invocar tu nombre. Oh Señor Jesús, queremos percibir que sin ti no tenemos nada y no somos nada. Pero cuando invocamos tu nombre, nosotros somos ricos y fuertes. Bendice a los hermanos. Bendice a los hermanos con tu nombre. Oh Señor Jesús, que todos podamos volver a invocar el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice las iglesias. Bendice a los hermanos. Oh Señor, guárdanos, Señor Jesús, de la vuelta de esta pandemia, de la segunda onda. Hay varios lugares que hay segunda onda. Pero una vez más, la UTI está llenándose de vuelta. Ten misericordia de nosotros. Que podamos volvernos a reunir normalmente. Guarda a los hermanos su salud. Señor Jesús. También, Señor, a los que perdieron entes queridos esta semana. Que puedas consolar y fortalecer a través de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos los que nos ven en este momento si nos escuchan. Bendice a todos nuestros amigos que participan por la primera vez. Y también a los hermanos que participan por primera vez. Que ellos puedan tocarte, invocando tu nombre, y puedan conocer esta vacuna, el poder de esta vacuna. Jesucristo es el Señor. Nosotros oramos y bendecimos en tu nombre. Amén. Ahora, queridos hermanos, 5 hermanos van a compartir. Y recuérdense que la próxima reunión va a ser el domingo a la noche a las
19 horas con el hermano Pedro Don. É para vocês, para todas as igrejas poderem se reunir. El fin de semana es para que todas las iglesias se puedan reunir a través de las maneras virtuales o presencial. Aprovechen sábado y domingo para vivir la vida de la iglesia. Y una vez más, quiero recordarle a ustedes, recuérdense de ofrendar para el Día del Misionero Internacional. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hasta la próxima oportunidad.